¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a un video más de cálculo diferencial. En este video les voy a explicar la derivada de una función exponencial. En el video anterior les expliqué los elementos de una función exponencial. A es la base, X la potencia. La base debe ser mayor a 0 y diferente de 1. La característica de una función exponencial es que la variable se encuentra en la potencia. Hay dos fórmulas para calcular la derivada de una función exponencial. Eso va a depender de la base de la función exponencial. Si la base es un número entero positivo, ocuparía la primera fórmula. Si la base es el número de Euler, esta segunda fórmula. Para el caso de este ejercicio voy a ocupar la primera fórmula, ya que la base es un número entero positivo. Analicemos esta fórmula. Lo que está dentro del paréntesis es la función a derivar. Derivada de la función exponencial de base a elevado a la u con respecto a x es igual a la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base por la derivada de la potencia. Busquemos esos elementos en esta función que vamos a derivar. A, que es la base, es igual a 3. U, que es la potencia, igual a x. La derivada de u con respecto a x es igual a 1. Voy a sustituir esos elementos en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual a, como es el primer ejercicio de funciones exponenciales, voy a ocupar el formulario tal cual. Derivada de y igual a 3 elevado a la x con respecto a x. Ya tengo expresada la primera parte de la fórmula. Igual a la misma función exponencial, es decir, 3 elevado a la x, por el logaritmo natural de a. Ya indicamos que la base es igual a 3. Por la derivada de u. Derivada de u es igual a 1. Vamos a reducir términos. 1 que multiplica a esta función exponencial por el logaritmo de 3 queda tal cual, no lo modifica. Lo único que voy a hacer aquí es pasar al principio el logaritmo de 3, ya que es una constante. De hecho, pueden calcularlo. Si alguien quiere calcular el logaritmo de 3 lo puede hacer, si no, se puede dejar indicado tal cual. Posteriormente, la función exponencial. Y esta es la derivada de la función exponencial y igual a 3 elevado a la x. Sigamos practicando con la derivada de la siguiente función exponencial. Y es igual a 5 elevado a la 3x al cuadrado más 1. Voy a ocupar la primera fórmula porque la base es un número entero positivo. Voy a identificar los elementos. La base es igual a 5, la potencia igual a 3x al cuadrado más 1. La derivada de u con respecto a x es igual a 2 por 3, 6x, a la potencia le resto 1, ya está indicado aquí. La derivada de una constante es igual a 0. Voy a sustituir esos elementos en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual a, y me voy a concentrar a lo que aparece después de la igualdad, ya que esta primera parte ya está expresado aquí, porque está indicando la derivada de la función y. Es igual a la misma función exponencial, 5 elevado a la 3x al cuadrado más 1, por el logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de la base, que es igual a 5. Por la derivada de u. Derivada de u es igual a 6x. Solo voy a reacomodar la información. Voy a pasar este, que es una constante, al principio. Logaritmo de 5 continúa por 6x y
posteriormente la función exponencial 3x al cuadrado más 1. Noten que aquí ya no puse el paréntesis, ya que es un monomio y ya me está indicando que está multiplicando a todos los términos. Esta expresión es la derivada de esta función exponencial. Calculemos la derivada de la siguiente función. Puedo ocupar u sobre b, ya que se aprecia un cociente de funciones, pero también puedo ocupar las reglas del álgebra para facilitar dicha derivada. Recordemos esta regla algebraica. 1 sobre x elevado a la a es igual a x elevado a la menos a. Voy a reescribir esta función ocupando las reglas del álgebra. Y es igual a 3, una constante que pasa sin problema. Voy a subir la función exponencial. Al subir, la potencia se convierte en negativa. Voy a ocupar la primera fórmula, ya que la base de la función exponencial es un número entero positivo. A, que es la base, igual a 7. U, que es la potencia, menos 4 por x al cuadrado. La derivada de u con respecto a x es igual a 2 por menos 4, menos 8x. A la potencia le estoy restando 1, ya está indicado acá. Voy a sustituir dichos elementos en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual a... Observemos que hay un 3, es una constante, el cual voy a bajar y va a multiplicar a la derivada de la función exponencial. Me voy a concentrar a lo que está después de la igualdad. Me indica que es la misma función exponencial, es decir, 7 elevado a la menos 4x al cuadrado, por el logaritmo natural de a. Logaritmo natural a, que es la base, igual a 7, por la derivada de u, igual a menos 8x. Voy a reducir términos. Este 3 va a multiplicar al último paréntesis. Voy a bajar primero la función exponencial. 7 elevado a la menos 4x al cuadrado. Continúa el logaritmo natural de 7 y la respectiva multiplicación. 3 por menos 8, menos 24x. Se aprecia una función exponencial con potencia negativa. Voy a bajarlo para que se convierta a positivo. Continúa logaritmo de 7, posteriormente menos 24x sobre, al bajar esta función exponencial, la potencia se convierte en positiva. Puedo quitar este paréntesis multiplicando el signo menos con el signo del logaritmo natural. Más por menos, menos logaritmo natural de 7, todo sobre la función exponencial 4x al cuadrado. Esta expresión es la derivada de esta función logarítmica. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y es igual a e elevado a la x. Se aprecia que la base es el número de Euler, por lo tanto voy a ocupar la segunda fórmula. Analicemos la fórmula. Lo que está dentro del paréntesis es la función a derivar. La derivada de la función exponencial e elevado a la u con respecto a x es igual a la misma función exponencial por la derivada de la potencia. Identifiquemos dichos elementos en esta fórmula que vamos a derivar. U es la potencia, igual a x. La derivada de u con respecto a x es igual a 1. Vamos a sustituir dicha información en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual a... Como es el primer ejercicio que estamos resolviendo de una función exponencial de base e, voy a ocupar la fórmula tal cual. Derivada de la función y, que es igual a e a la x con respecto a x, es igual a
ya tengo la primera parte de la fórmula. Es igual a la misma función exponencial e a la x por la derivada de u. Derivada de u es igual a 1. Continúo, voy a reducir términos. 1 por e a la x queda e a la x. Y esta expresión e a la x es la derivada de la función e a la x. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y es igual a 3 que multiplica a e elevado a la 4x al cubo más 2x. Voy a identificar los elementos a sustituir en la segunda fórmula. U es igual a la potencia 4x al cubo más 2x. La derivada de u con respecto a x es igual a 3 por 4, 12x, a la potencia le resto 1, queda 2. Derivada de una función lineal, solo queda el coeficiente de la variable x. Sustituyendo dichos elementos en la fórmula de derivación, quedaría derivada de y con respecto a x es igual a, esta primera expresión ya me está indicando esta parte de la fórmula de derivación. Me voy a concentrar a lo que está después de la igualdad. Tengo un 3, el cual voy a bajar, es una constante. Abro un corchete, ya que va a multiplicar a la derivada de la función exponencial, que es igual a la misma función exponencial, e a la 4x al cubo más 2x por la derivada de u. Derivada de u, 12x al cuadrado más 2. Voy a reducir términos. Derivada de y con respecto a x es igual a, este 3 va a multiplicar a los elementos del paréntesis. 3 por 12, 36x al cuadrado, más 3 por 2, 6. Va a multiplicar a la función exponencial. Simplemente bajo la función exponencial, 4x al cubo más 2x. Y esta es la derivada de esta función exponencial. Se deja expresado así. Si alguien quiere multiplicar la función exponencial por cada elemento del paréntesis, lo puede hacer. Si no, está mejor así, ya que el resultado está más compacto. Calculemos la derivada de la siguiente función. Puedo ocupar la regla de derivación u sobre b, ya que es un cociente de funciones. Pero es más viable ocupar las reglas del álgebra. Reescribiendo esta función ocupando las reglas del álgebra nos quedaría 3 es una constante que queda tal cual. Voy a subir la exponencial y al subir la potencia se convierte en negativo. Menos 5x al cubo. Ya puedo ocupar esta segunda fórmula. Voy a identificar los elementos. U es igual a menos 5x al cubo. La derivada de u con respecto a x es igual a 3 por menos 5, menos 15x, a la potencia le resto 1, queda 2. Sustituyendo los elementos en la fórmula de derivación, es igual a 3, una constante, el cual va a bajar y va a multiplicar a la derivada de la función exponencial. Me concentro en lo que está después de la igualdad. Me indica que es la misma función exponencial, es decir, e a la menos 5 por x por la derivada de u. Derivada de u menos 15x al cuadrado. Voy a multiplicar este 3 por el paréntesis. Derivada de y con respecto a x es igual a 3 por menos 15 menos 45x al cuadrado. Bajo la función exponencial, e a la menos 5x al cubo. Se aprecia una función exponencial con potencia negativa. Lo voy a bajar. Al bajar solo quedaría menos 45x al cuadrado en el numerador.
menos 45x al cuadrado. Al bajar la función exponencial, la potencia se convierte en positivo. Y esta expresión es la derivada de esta función exponencial. Calculemos la derivada de la siguiente función. Y igual a 5 por e elevado a la tangente de 2x. Voy a identificar los elementos. U es la potencia, igual a tangente de 2x. Derivada de u con respecto a x es igual a... En la parte de abajo les voy a dejar la fórmula de derivación de esta función trigonométrica. Identifico el ángulo, que es igual a 2x, y voy a derivar dicho ángulo. Su derivada es igual a 2. La fórmula dice que es igual a secante cuadrada del ángulo, que es 2x, por la derivada del ángulo, que es igual a 2. Voy a pasar al principio esta constante, ya que 2 por secante al cuadrado de 2x es igual a 2 por secante cuadrada de 2x. Voy a sustituir los elementos en la fórmula de derivación. Derivada de y con respecto a x es igual a... Se aprecia que tengo una constante igual a 5, lo voy a bajar, abro corchete y va a multiplicar a la derivada de la función exponencial, que es igual a la misma función exponencial e a la tangente de 2x por la derivada de u. Derivada de u, aquí me confundí, es u. Derivada de u es igual a 2 por secante cuadrada de 2x. Voy a multiplicar el 5 por el último paréntesis. 5 por 2, 10. Y solo recorro la función trigonométrica secante cuadrada de 2x y bajo la función exponencial e a la tangente de 2x. Esta expresión es la derivada de esta función exponencial. Espero me haya dado a entender. Nos vemos en el siguiente video.